Buenas noches, hermano. Bienvenido a un estudio más de la palabra del Señor. En la clase pasada estuvimos viendo acerca del significado de la muerte de nuestro Señor Jesús. Y vimos en esa clase la importancia que tiene para la humanidad que Jesús haya muerto, ¿ya? Y vimos que Jesús vino a morir a este mundo a causa del pecado que había entrado en el hombre ahí en el huerto del Edén. Y como consecuencia de ese pecado, trajo tres efectos inmediatos a toda la raza humana. Y dijimos que esos efectos fue la condenación, la depravación y la separación. Y Cristo vino a remediar estos tres efectos que había causado el pecado. Estamos hablando en forma muy resumida. Vino Cristo a solucionar este problema que había causado el pecado y era necesario que Él venga a morir. Eso es lo que vimos a grandes rasgos. Porque vimos que el hombre había quedado imposibilitado de volverse a Dios. Y Dios tuvo que tomar la iniciativa enviando a su Hijo a morir. Entonces vimos que estábamos condenados, habíamos quedado depravados y habíamos quedado separados de Dios. Ahora, Cristo viene a remediar esto que causó el pecado. Como dice la Escritura, vino a clavar el acta en la cruz, declarando la libertad de esa esclavitud que teníamos y de esa condenación que era la muerte sobre nosotros. Y vino a hacer nuevamente esa unión, esa reconciliación entre Dios y los hombres. Esa unión que había sido rota a causa del pecado. Y vimos también cuatro términos que se usan y que están muy ligados a la muerte de Jesucristo. Vimos lo que era la expiación, la sustitución, la propiciación y la redención. Y recuerdo que yo le dije algo que quedó pendiente, no alcancé a decirlo. Y ninguno de ustedes me dijo, hermano, esto faltó. Cuando yo le hablaba de que Jesucristo había sido nuestra propiciación, cuando yo le decía que el sacerdote rociaba la sangre de los animalitos, de los toros y de los machos cabríos sobre el propiciatorio, y eso significaba que esa sangre cubría el pecado, que se ponía entre Dios y los hombres como cubriendo el pecado a los ojos de Dios. Eso es lo que producía la sangre con los sacrificios. Y Dios se aplacaba su ira. Era algo momentáneo. Pero ¿sabe lo más importante de eso? Yo le dije que Cristo hizo eso por nosotros. Cuando Él dio su sangre, también hizo expiación por nosotros, cubrió el pecado. Pero faltó la parte más importante. No solo Él cubrió el pecado, sino que ese sacrificio, esa sangre, quitó el pecado una vez y para siempre. Esa es la obra importante, que Cristo vino y quitó el pecado. Entonces, la sangre de los toros y de los machos cabríos solamente la cubrían, pero la sangre de Cristo viene y quita el pecado. Ahora ya no es necesario ese sacrificio de todos los días allí en el templo, ahí en el tabernáculo, porque ahora con ese solo sacrificio es suficiente y ya no necesitamos más sacrificios. Eso faltó agregarlo, que más o menos es la importancia de esa propiciación que Cristo nos hizo. Y también a modo de conocimiento acerca de esta muerte de Jesucristo, no sé si usted ha pensado, hermano, cuando Cristo murió, el día que Cristo murió, hubieron 6 sucesos muy importantes en la tierra. Sucesos que pudieron ver toda la gente de aquella época. Y esto me hizo pensar y ver lo grandioso que fue esta muerte de nuestro Señor Jesús. Cuando Cristo murió, la Escritura dice que hubieron tinieblas en la tierra. La tierra se cubrió de tinieblas. Hubo una oscuridad cuando Cristo murió. Fue un suceso muy grande. Hubieron tinieblas. El velo del templo se rasgó en 2. Y ahora eso simbolizaba que había una entrada libre, que había un acceso ahora al lugar santísimo.
Otro suceso importante, dice la Escritura, que las rocas se partieron aquel día, que la tierra tembló. Cuarto suceso, la tierra tembló en aquel momento, hubo un terremoto y las rocas se partieron. Y otro acontecimiento importante, los sepulcros fueron abiertos ese día, se abrieron los sepulcros. Y por último, en ese día, los muertos que dice la Biblia, los santos que estaban ahí muertos, resucitaron. Hubo una resurrección de personas. Y la Biblia dice que esas personas resucitaron y caminaron por las calles y fueron hasta Belén. Qué tremendo fue todo esto. Esto sale en Mateo 27, estos acontecimientos. ¿Se imagina usted, hermano, ver un muerto resucitar, salir de su tumba y caminar por las calles? Eso aconteció con la muerte de Jesús. Sucesos tremendamente grandiosos, por decirlo de una manera, lo que ocurrió con la muerte de Jesús. Qué cosa más grande, qué cosa más tremenda aquellos sucesos, hermano, con la muerte de nuestro Señor Jesús. Pero ahora, entonces, vamos a pasar de la muerte a la resurrección y vamos a ver la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la importancia que igual tiene. Mire, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el milagro más grandioso que quedó establecido en la Escritura para toda la humanidad. Es el milagro más grandioso para toda la humanidad. Hermano, la resurrección de Jesús no es una fábula, no es una historieta, es un hecho real que ocurrió y que se puede verificar históricamente ese hecho. Y más encima, ese milagro de la resurrección de nuestro Señor Jesús es la base de la fe cristiana. En ese milagro se sustenta nuestra fe cristiana, en la resurrección de Jesucristo. Allí se sustenta, ahí descansa la fe cristiana. Ahora, la cuestión fundamental, por decirlo de una manera, es que toda persona, hermano, todo ser humano tiene que decidir aceptar esta resurrección o negarla. Asumir que Jesucristo resucitó o que simplemente no resucitó. Que este acontecimiento es cierto o es falso, es mentira o es verdad. Aquí no hay puntos intermedios. Cada ser humano debe decidir por una opción. Aceptar la resucitación, la resurrección o negarla como algo que no ocurrió. Si eso pasara, hermano, y si finalmente alguna persona, descubriera que Jesucristo no resucitó, que todo es un cuento, que Jesús no resucitó, y que esto es solamente una historia que ocurrió hace 2000 años y que no resucitó, ¿sabe lo que causaría? Causaría que el cristianismo pasaría a ser solo un fraude. Eso sería eso, si a alguien se le ocurriera y descubriera que Jesús no resucitó. El cristianismo pasaría a ser un fraude. Pero sabe, hermano, ahora, si eso fuera así, en una hipótesis, si fuera así, ¿cómo explicaría esta idea de que todos los discípulos, los seguidores de Cristo, murieron por esta causa, murieron por esta mentira, por decirlo así? ¿Cómo explicarían que todos los discípulos estén dispuestos a dar su vida por algo que no ocurrió? Sería ilógico, ¿verdad? Más aún, ¿cómo se explicaría que un férreo perseguidor de la iglesia, un perseguidor de los cristianos, cambiara radicalmente y de ser perseguidor pasara a ser ahora también un seguidor de aquel que él rechazaba? Me refiero a Saulo. ¿Cómo se explicaría eso? Que también ahora este que perseguía esté dispuesto a morir por esta causa, que esté dispuesto a morir por predicar la resurrección de Jesús. No tiene explicación lógica, ¿verdad?
Y como Pablo, el apóstol Pablo, sabía esto, y guiado quizás por el Espíritu Santo, él quiso dejarlo plasmado en las Escrituras. Quiso dejar escrito este acontecimiento, afirmándolo. 1 Corintios 15:14 dice, Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Eso lo deja escrito Pablo. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana sería nuestra fe. Tiene mucho sentido entonces lo que escribe Pablo. Y en esa época, cuando muchos negaban este episodio o trataron de ocultarlo, argumentando diferentes teorías, hermano, que Cristo no había resucitado, Pablo también lo deja escrito como un testimonio, como diciendo que hubieron testigos que efectivamente en ese momento podían atestiguar que Cristo había resucitado. Como lo dice 1 Corintios 15:3-6. 1 Corintios 15, del 3 al 6 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, en este caso a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales, dice Pablo, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. O sea, que este acontecimiento, cuando Pablo lo estaba escribiendo, habían seguidores de Cristo que estaban vivos todavía. Y ellos perfectamente podrían testificar en cualquier momento, porque estaban vivos en esa época. Pablo así lo escribe, que podían testificar este hecho. Entonces, argumentos innegables de la resurrección de Jesucristo. Ahora veamos un poco la naturaleza de esta resurrección de nuestro Señor Jesús. Y vamos a decir que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no fue una resurrección espiritual, como muchos detractores de aquella época querían hacerla ver, diciendo que Jesucristo realmente había resucitado, pero como un espíritu. Son doctrinas que de repente uno las encuentra todavía en la actualidad. Que Cristo no resucitó corporalmente, sino que más bien era un espíritu, lo que se decía y lo que aún todavía se enseña. Ahora, si esto fue así, hermano, ¿cómo explicamos lo que nuestro Señor mismo Jesucristo quiso dejarlo como una evidencia? ¿Cómo podemos decir que fue Jesucristo una resurrección solamente espiritual? Porque la resurrección de Jesucristo fue algo tan real y palpable, hermano, con evidencias innegables, como por ejemplo una evidencia, la tumba vacía estaba en perfecto orden. Y segundo, cuando Cristo se aparece después a los discípulos, Él se aparece corporalmente. Y Él mismo dice, tóquenme, toquen mis manos, toquen mis pies, a Tomás le dijo, mete la mano en mi costado y vean que yo soy de carne y hueso. Y porque los espíritus no tienen carne y no tienen hueso, le dijo él. Fue una aparición corporal y real, como lo establece Lucas 24:39. O sea, la resurrección de Jesús fue una resurrección corporal y real. Cristo resucitó como un hombre que era, ¿ya? Pero a diferencia con un cuerpo glorificado. Con un cuerpo glorificado, ahora en esa condición, Cristo ya no tenía problemas en traspasar quizás murallas, en traspasar paredes. Ya era un cuerpo glorificado, preparado para ir a la presencia de Dios. No tenía problema con la gravedad ni con la velocidad
ni las distancias. Y veamos, como vimos también en el caso de la muerte de Jesús, teorías que querían negar ese hecho. Aquí también hay teorías que niegan la resurrección de Jesús. Y hay varias teorías que niegan la resurrección de Jesús. Pero veamos una, hermano, una teoría, como esa que, por ejemplo, esa teoría que dice que Jesucristo no murió en la cruz. Hay una teoría que dice que Jesucristo no murió en la cruz y que solo Él sufrió un desmayo, por decirlo así. Pero técnicamente dicen que sufrió un síncope, algo que los médicos pueden explicar en forma más científica. Que Cristo no murió y que solamente sufrió un síncope. Y esto ocurre, hermano, esto ocurre. En realidad hay mucha gente que la dan por muerta y aparentemente están muertos, pero pasa un par de horas y esa persona de repente vive. Hay un estado que, aunque la persona no respire y tenga todos los síntomas de un muerto, no está muerto. Eso los médicos tienen un nombre que ellos le dan, y esto ocurre con las personas. Es más, personas que han ido ya camino a la morgue, especialmente en los hospitales, de repente vuelven a la vida. Y dicen que este suceso ocurrió con Cristo y que Jesucristo realmente no murió y que solamente los discípulos creyeron que había muerto. Y que en esa condición lo pusieron en la tumba a sus discípulos después que lo bajaron de la cruz, y que las condiciones de la tumba, el aire, la humedad, el encierro de esa piedra, de la roca, hizo propicio que Cristo volviera a revivir, que Cristo volviera a la vida, o sea, a revivir, no a resucitar, porque Cristo, ellos dicen que no murió. Y que luego de eso Él saldría por sus propios medios. Eso lo dice la teoría. Pero esa teoría, hermano, se cae por sí sola por las razones que aquí podemos nombrar. Primero, ¿cómo es posible que un hombre que haya estado 6 horas crucificado en una cruz, desangrándose por 6 horas, cómo es posible que ese hombre casi ya sin sangre haya sido capaz de remover una roca que se movía con varios hombres para poder moverla? ¿Cómo va a ser posible que Cristo, siendo de esa manera como fue, desangrado, fue herido, su costado traspasado, iba a tener la fuerza para mover una roca? Eso no tiene sentido. Ahora, supongamos que Cristo hubiese movido la roca. ¿Cómo es posible que cuando mueva la roca y salga, los guardias que estaban a la entrada del sepulcro no lo iban a ver y no lo iban a detener, no lo iban a apresar de inmediato? Tampoco hace sentido esa teoría. ¿Y cómo es posible que una persona en esa condición, herido, desangrado, con una profunda herida traspasada aquí en su costado, haya sobrevivido 3 días sin alimento, sin agua, sin abrigo? Eso también es imposible, no es lógico. Entonces esta teoría se va cayendo a pedazos. Y por último, cuando Cristo resucitó y se apareció a sus discípulos, Él no se apareció como un moribundo, se apareció como alguien victorioso y lleno de vida. No se apareció como aquella persona tambaleante, debilucha, no. Jesús se apareció lleno de vida, lleno, victorioso. Entonces esta teoría, una de las que se dice, se cae por sí sola, hermano. Como también es la teoría del cuerpo robado, que al final esa quedó ahí en la Biblia, quedó escrita porque así fue acordado por las autoridades de aquella época, que se pusieran de acuerdo los guardias y que dijeran que se habían quedado dormidos y en ese momento se habían robado el cuerpo de Jesús, tras una buena suma de dinero que se les pagó.
Esa teoría tampoco tiene sustento, hermano. Pero veamos las evidencias de esta resurrección, evidencias claras de la resurrección de Cristo. Y una de las evidencias, acá tengo 3. La tumba vacía que yo decía. Hubieron testigos fidedignos que testificaron que la tumba estaba vacía y ordenada. ¿Quiénes fueron esos testigos? Los primeros testigos fueron las mujeres que fueron al sepulcro de mañana y encontraron la tumba vacía. Aquellas mujeres que iban con sus especias aromáticas para darle el último gesto de cariño y amor al maestro, encontraron la tumba vacía. También ahí está después, posteriormente, los discípulos que fueron, también corroboraron que la tumba estaba vacía. Y no solo los discípulos, los ángeles que estaban allí atestiguaban que Cristo había resucitado. Y más aún, los mismos guardias, los mismos que custodiaban el sepulcro, eran fieles testigos de la resurrección de Jesucristo. Y esta resurrección y este hecho queda, digamos, mencionado, lo mencionan los 4 evangelios. Lo mencionan Marcos, Lucas, Juan, Mateo. Mateo 28:6 lo menciona. Mateo 28:6, Marcos 16:6, Lucas 24:3, Juan 21 menciona este hecho de la tumba vacía de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y como yo les decía, esa teoría que al final quedó estipulada ahí en la Biblia, esta mentira de que Cristo había sido robado su cuerpo por sus discípulos, es imposible, hermano, porque al ver ocurrido eso, ¿cómo se explica los lienzos estaban tan en orden? Como si esos lienzos habían sido dejados por ese cuerpo, ni siquiera estaban desordenados, estaban tal cual como había quedado Jesús. Porque cuando van a robar algo, el que va a robar nunca se preocupa de dejar las cosas ordenadas. Hubiesen quedado los lienzos por cualquier lado, porque siempre en un acto de este tipo hay apuro. Entonces tampoco tiene sentido esa teoría del robo del cuerpo. Veamos una evidencia más, una evidencia clara, que es la transformación de los discípulos. Usted sabe que cuando Jesús murió, después de haber quedado ellos quizás tristes, solos, se sentían desilusionados, amargados. Ellos se sintieron quizás sin esperanza ahora, una vez que su maestro había muerto. Y quizás muchos de ellos pensando en volver a sus nuevos trabajos y que ya se había terminado esa ilusión, esa esperanza de un nuevo reino. Ya se había terminado. Pero ¿qué ocurre cuando Cristo aparece? Fueron transformados completamente, recuperaron fuerza, recuperaron valor. ¿Y qué hicieron? De inmediato empezaron a predicar con poder la resurrección de Cristo, con valor. Y muchos de ellos estaban dispuestos a dar su vida por esta predicación, por este testimonio. Y de hecho, todos ellos, a excepción del apóstol Juan, dieron su vida de forma horrible y trágica por la causa de Cristo. Entonces, aquí cabe la pregunta, ¿de dónde vino este valor? Y también, ¿quién estaría dispuesto a dar su vida por algo que no ocurrió, por una mentira, por una farsa? No tiene lógica nadie, hermano. Pero ellos, ahora sí, y recuerdan a Pedro, su primera predicación, cuando predicó y él confrontaba a los fariseos y a los mismos judíos y les decía, ese Cristo que ustedes crucificaron, ahora Dios le ha hecho Rey y Señor, y le explicaba. ¿De dónde estaba ese valor ahora de Pedro? Aquel que le había negado, aquel que se escondió. Pero ahora, con valor, con denuedo, como dice la Escritura, predicaba. Una transformación. Es más, la transformación de un férreo perseguidor de la iglesia. La transformación de aquel que perseguía con odio a los seguidores de Cristo. Ahora
¿Cómo se explica ese cambio tan radical que tiene esta persona? ¿Cómo se explica que de ser un perseguidor ahora pase a formar parte de este grupo y predique con la misma energía? Prediques con la misma energía, con esa misma energía que perseguía a la iglesia, ahora él predica a favor del Evangelio. ¿Cómo se explica? Simplemente, hermano, se explica con el mismo fenómeno que le pasó a los apóstoles. Solamente se explica con el encuentro personal que tuvo el apóstol Pablo con Cristo. Cuando Cristo se le apareció camino hacia Damasco, ¿cierto? Cuando él iba persiguiendo a los cristianos. Y Cristo le dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Ahí viene esa transformación, ahí viene ese poder que Pablo obtuvo ahora y esa valentía que tuvo para ahora estar dispuesto a dar su vida también por predicar. Y vaya que Pablo sufrió predicando el Evangelio. ¿Cómo se explica entonces? De ser un fiero enemigo de la iglesia, ahora pasa a ser un fiel servidor de Cristo. ¿Qué cambio más grande causó esta resurrección que causó Cristo en la vida de Pablo? Y Pablo, vemos la historia que muchas veces fue apedreado, fue variado, dice el Escritura, con vara fue castigado, estuvo a punto de morir en un naufragio. En una ocasión lo tomaron por muerto y lo fueron a botar afuera de la ciudad de tanto castigo. Pero aún así, Pablo seguía predicando. Eso produjo ese cambio radical, entonces, en los discípulos y luego en el apóstol Pablo, que también pasó a ser discípulo, porque también vio al Señor, tuvo ese encuentro personal con Cristo. Qué maravilloso entonces, hermano, ver estas evidencias tan reales, irrefutables. Ahora veamos el significado y las consecuencias doctrinales de esta resurrección. ¿Ya? El significado y qué consecuencias tiene también consecuencias doctrinales tiene la resurrección de nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, lo que significa la resurrección de Cristo. ¿Qué significado tiene? ¿Ya? La resurrección de Cristo significa que Jesús es todo lo que afirmó ser. ¿Y qué afirmó ser Él? Él dijo que era Hijo de Dios. Él dijo que era Salvador y que era Señor. Todo eso que afirmó Cristo fue lo que realmente es, lo que fue. Todo lo que Él dijo, todo lo que Él afirmó ser, eso fue. ¿Ya? Como dice Romanos 1:4. Y aquí el autor de este libro dice lo siguiente, el autor, no lo digo yo, dice, Dios no le hubiera resucitado si fuera un impostor o demente, dice el autor. Luego, otra, segunda, la resurrección significa que Dios había aceptado la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Lo digo de nuevo. Significa que Dios habría aceptado la obra expiatoria de Cristo en la cruz, como lo dice Romanos 4:25. Y dice el autor acá, dice, si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, entonces sería evidente que Dios no habría aceptado su sacrificio y los creyentes estarían en sus pecados, como lo declara 1 Corintios 15:17. La resurrección, dice, la resurrección es el sello de aprobación del Padre sobre todo lo que hizo y enseñó Cristo. Ahora, también la resurrección significa que habrá una resurrección de los creyentes, dice. Y agrega, es la prueba suprema de la inmortalidad. Jesús constituye las primicias de los que duermen, como lo dice 1 Corintios 15:20. Jesús es la primicia de los que duermen.
también significa que ahora tenemos un sumo sacerdote en los cielos, que se complace de nosotros e intercede por nosotros. Como lo dice Romanos 8:34, como sumo sacerdote que está día tras día intercediendo por nosotros. Dice, ha entrado a una nueva vida, como resucitado y exaltado Señor, cabeza de la iglesia, lo que afirma también Filipenses 2:9, que Él es cabeza de la iglesia. Este carácter, dice, lo capacita para aplicar los frutos de su obra redentora. Qué maravilloso esta evidencia, este significado de la resurrección. Y por último, la resurrección significa que hay un poder disponible para la vida y servicio cristiano. Dice, aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos. Ahora somos resucitados espiritualmente para andar en nueva vida, como lo dice Romanos 6:4. Hermano, todo esto significó la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para la humanidad y especialmente para nosotros. Hermano, y nosotros tenemos esta esperanza viva. Así como Cristo murió y resucitó, nosotros también vamos a resucitar para una vida plena, para una vida gloriosa y eterna. Porque Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Esa es la esperanza cierta. Esa es la esperanza que yo tengo, hermano. Que si me muero y me voy del escenario de este mundo, antes que venga nuestro Señor Jesucristo, voy a resucitar. Voy a resucitar a una vida gloriosa, a una vida eterna, llena de felicidad. Entonces, ¿cuánto significado tiene la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Es la base de la fe cristiana. Es donde se sustenta la fe cristiana, la resurrección de nuestro Señor Jesús. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría mensaje de salvación, no habría la predicación de las buenas nuevas. No habrían buenas nuevas, porque las buenas nuevas son ese mensaje que Cristo resucitó. Entonces es maravilloso todo lo que hemos visto. Hemos visto parte la muerte de Jesucristo, ahora hemos visto la resurrección de Jesucristo, las pruebas, también las teorías que se tejen en contra de la muerte, de la resurrección. Y nos queda pendiente la ascensión de Cristo, que lo veremos en la próxima clase. Hasta aquí dejamos entonces este tiempo. Ya hemos visto estas dos obras de nuestro Señor Jesucristo. Queda la última, que es la ascensión de Cristo. Y la vamos a comenzar en la próxima clase. Damos gracias a Dios por este tiempo, Señor. Muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos. Toda honra y gloria es para ti, mi buen Dios. Señor, pido tu bendición para cada hermano que escucha esta breve, humilde enseñanza, Señor. Sea usted también allí revelándose a cada uno de mis hermanos, de los que van a escuchar quizás este estudio, Señor. Te ruego por cada uno de ellos. Y en el nombre de Jesucristo, mi Señor, los bendigo. Bendice la iglesia. Bendiga la congregación, Señor. Gracias por este tiempo. Señor, oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Como siempre, bendiciones y un abrazo, hermano. Que Dios le bendiga.